Hola, muy buenas. Espero que estén todos bien. En este video vamos a continuar a resolver ecuaciones y en este caso en particular vamos a resolver este tipo de ecuación que es una ecuación lineal o una ecuación de primer grado. ¿Por qué? Porque si se fijan acá, el 2 tercios por i más 1/2 de i más 3 igual a i más 1 dividido todo eso en 4. La i en este caso va a ser nuestra incógnita, va a ser nuestra variable, porque es el valor que totalmente desconocemos. Por lo tanto, fíjese que la i tiene un grado 1. Más que fijarse, la i está sola. Y eso significa que la i está elevado a 1. Por lo tanto, como la exponente de la i va a ser 1, entonces, y la incógnita va a ser i, estaríamos hablando de una ecuación lineal, una ecuación de primer grado. Entonces, el objetivo de resolver una ecuación es encontrar el valor de la incógnita, en este caso en particular la y, de tal manera que esto se transforma en una igualdad que se cumple, que sea válida tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Entonces, tenemos la ecuación 2 tercios por i más 1/2 por i más 3 es igual, i más 1 dividido en 4 es lo mismo que decir 1/4 de i más 1. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades distributivas tanto en el lado izquierdo, esta parte de acá, como en el lado derecho. Entonces, esto lo mantengamos, 2 tercios por i, y vamos a aplicar la propiedad distributiva de 1/2 a este binomio, que va a multiplicar a la i y luego le suma con el valor 3. Entonces te quedaría 1/2 de i más 1/2 de 3, así. Y lo mismo vamos a aplicar la propiedad distributiva, 1/4 por i más 1/4 por 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar factorización común entre lo que tengo al lado izquierdo en función de i, en términos de i, mejor dicho. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría 2 tercios más 1/2, todo eso multiplicado por i, más 1/2 por 3 es lo mismo que decir 3/2. No se puede simplificar. Y aquí nos quedaría 1/4 de i. Y el 1, como es el elemento neutro del producto, de la multiplicación, 1/4 por 1 es 1/4. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es sumar lo que está dentro del paréntesis que acompaña la i al lado izquierdo de la ecuación. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, 2 tercios más 1/2, el mínimo común múltiplo entre en el denominador de la primera fracción, que es 3, y el denominador de la segunda fracción, que es 2. Nosotros sabemos que el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 van a ser 6. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? En el denominador nos quedaría 6 y arriba el numerador de la primera fracción, el 2, tengo que multiplicar por un número de tal manera que es 3 por ese número me da 6, porque el denominador, pues, yo sé que 3 por ese número me dé 6, ese número va a ser 2. 3 por 2 es 6, por lo tanto, a la primera fracción tengo que amplificar por 2, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces nos quedaría 2 por 2 más, y la segunda fracción 1/2, 2 por 3 me da 6, entonces sí o sí, al 1/2 tengo que amplificar por 3, es decir, multiplicar por 3 en el numerador y multiplicar por 3 en el denominador, de tal manera que al multiplicar el 2 por 3 en el denominador, que me da 6, al numerador, en este caso 1, le tengo que multiplicar por 3. Todo eso por i. Más 3/2 igual 1/4 de i más 1/4. Perfecto. Bien, entonces nos quedaría 4 más 3, 7, y abajo queda dividido por 6 por i, más 3/2, en este caso 3/2, es igual a 1/4 de i más 1/4. Ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a tener que colocar las incógnitas, las variables, en este caso la y, que es lo que tengo que buscar, cuál es el valor para que se pueda cumplir con esta igualdad, con esta ecuación, para que sea válida, de tal manera que las variables, nuestras incógnitas, se encuentren al lado izquierdo de la ecuación.
mientras que el lado derecho van a estar los números, los valores que nosotros conocemos. ¿Ok? Por lo tanto, ustedes pueden hacer de cualquier forma. Independiente de la forma que ustedes hacen, ustedes pueden colocar al lado derecho las variables, las incógnitas, mientras que al lado izquierdo de la ecuación van a colocar los números. Entonces, de forma independiente va a dar el mismo resultado. Eso sí, tiene que manejar bien las propiedades y axiomas que tiene el conjunto de los números reales, específicamente el axioma de cuerpo, que estamos aplicando mucho durante estos videos. Entonces, lo que vamos a hacer es trasladar este 1/4 de i hacia el lado izquierdo de la ecuación, y para ello nosotros tenemos que sumar el inverso aditivo de 1/4 de i, en este caso, menos 1/4 de i, y a la vez vamos a sumar el inverso aditivo 3/2 de tal forma de que el 3/2 pase al lado derecho de la igualdad. Por lo tanto, ¿cuál sería el inverso aditivo de positivo 3/2? Menos 3/2. De tal manera que 7/6 y más 3/2 menos 1/4 de y menos 3/2, ojo que estamos aplicando en ambos lados de la ecuación, es igual 1/4 de y más 1/4 menos 1/4 de y menos 3/2. Y vamos a aplicar la propiedad conmutativa, ¿cierto? Ahí nos quedaría 7/6 de y. Y en este caso vamos a aplicar la propiedad conmutativa entre estos dos valores de la suma 3/2 menos 1/4 de i. Es lo mismo que decir menos 1/4 de i más 3/2 menos 3/2. Perfecto. Y al lado derecho, lo mismo, vamos a aplicar la propiedad conmutativa entre estos dos valores. 1/4 menos 1/4 de i. ¿Cómo nos quedaría? 1/4 de i, 1/4 menos 1/4 de i es igual a menos 1/4 de i más 1/4 menos 3/2. Perfecto. ¿Y qué pasa? Al sumar el número con su inverso aditivo, eso da exactamente 0. Estos se anulan y pasaría a ser 0. Lo mismo pasa aquí. El número sumado con su inverso aditivo da 0. Y el 0 es el elemento neutro de la adición. Por lo tanto, nos quedaría 7/6 de i menos 1/4 de i más 0 es igual a 0 más 1/4 menos 3/2. Y el 0 es el elemento neutro de la adición, por lo tanto, no afecta al resultado. Al sumar 0 va a ser el mismo número. Por lo tanto, nos quedaría 7/6 de i menos 1/4 de i es igual a 1/4 menos 3/2. Perfecto. Ahora, fíjense que en el lado izquierdo de la ecuación, aquí, ¿cierto? La y es el factor común, es la variable en común. Por lo tanto, podemos factorizar por y y nos quedaría de la siguiente manera. 7/6 menos 1/4, cierro paréntesis, por i, es igual, y el lado derecho tenemos una resta de fracciones. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver en el denominador primero cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre estos dos valores, 2 y 4. Tenemos que ver cuáles son los múltiplos de 2. Los múltiplos de 2 son el 2, el 4, el 6 y así. Mientras que los múltiplos de 4 van a ser 4, 8, 12 y así. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre los múltiplos de 2? Valga la redundancia, los múltiplos de 4. ¿Cuál es el valor mínimo? El 4. Por lo tanto, el 4 se mantiene aquí, en el denominador, y como el 4 en la primera fracción, el denominador va a ser 4, no hay que hacer nada, no hay que amplificar ningún valor. Por lo tanto, va a quedar 1 por 1, va a ser 1. Porque claro, porque amplificar por 1 en el denominador, 4 por 1 va a dar 4. Entonces tengo que multiplicar por un 1. Y eso es lo mismo que hacer nada, ¿ya? En la multiplicación. Y
en la segunda fracción, el 3 medios, si se fijan, el denominador que tengo aquí es 2, pero el denominador de la fracción resultante es 4. De tal manera que el 2 por algo me dé 4, entonces ese algo va a ser 2, porque 2 por 2 son 4, obviamente. Por lo tanto, la segunda fracción tengo que amplificar por 2, es decir, multiplicar por 2 y a la vez dividir por 2, ¿ya? De tal manera que en el denominador va a tener un 4 y arriba tengo que multiplicar por 2. Entonces, ¿cómo nos quedaría? En este caso quedaría menos 3 por 2. Ahora, lo mismo, tenemos que ver cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre, en este caso, 4 y 6. ¿Ya? 4 y 6. Quiero resolver la resta de esta fracción. El mínimo común múltiplo, pensemos, ¿cuáles son los múltiplos de 4? Van a ser 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente. Y los múltiplos de 6 van a ser 6, 12, 18 y así. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el múltiplo en común entre 4 y 6? Y el valor mínimo, en este caso va a ser 12. ¿Ya? Por lo tanto, el denominador de la fracción resultante va a ser 12. Perfecto. Y tengo que pensar, si quiero pasar del denominador 6 de la primera fracción al denominador 12, ¿qué es lo que tengo que hacer a ese 6 para que pase a ser 12? Tengo que multiplicar por un cierto número. 6 por ese número me dé 12. ¿Cuánto vale ese número? 2. Porque 6 por 2 da 12. Por lo tanto, a esta fracción en particular tengo que amplificar por 2. Es decir, multiplicar por 2 y dividir por 2 a la vez. De tal manera que tengo 7 por 2 menos, y respecto a la segunda fracción, un cuarto, en el denominador tengo un 4, pero a ese denominador 4 lo tengo que pasar a 12. Entonces, ¿cuál va a ser el número que multiplicado por 4 me dé 12? 4 por ese número me dé 12, entonces ese número va a ser 3, porque 4 por 3 van a ser 12. En otras palabras, la segunda fracción tengo que amplificar por 3. De tal manera que el denominador 4 pasa a ser 12, 4 por 3 van a ser 12, y a la vez el numerador también tengo que multiplicar por 3. Ahí tengo la fracción resultante. Ya, 1 por 1 va a ser 1, 3 por 2 van a ser 6, le restamos 6, dividido por 4. Perfecto. ¿Cómo nos quedaría? 7 por 2, 14, menos 3, dividido por 12, por i, es igual, en este caso, 1 menos 6, menos 5 partido por 4. Perfecto. 14 menos 3 da 11. 11 doceavos de i es igual a menos 5 cuartos. Ahora bien, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el recíproco de 11 doceavos, es decir, cuál es el inverso multiplicativo de 11 doceavos, de tal manera que al multiplicar 11 doceavos con el recíproco de 11 doceavos nos da 1. Y aquí se invierte. El numerador de 11 doceavos es 11, pasaría a ser el denominador. Y el denominador 12 de la fracción original, 11 doceavos, pasaría a ser el numerador. Por lo tanto, tengo que multiplicar por el recíproco de 11 doceavos, que sería en este caso 12 onceavos, en ambos lados de la ecuación. Teniendo lo siguiente, 11 doceavos por i por 12 onceavos es igual a menos 5 cuartos por 12 onceavos. En el lado izquierdo de la ecuación aquí, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad conmutativa para el producto, que también puedo cambiar el orden de los factores. Entonces nos quedaría 11 doceavos por i por 12 onceavos, lo veo que decir 12 onceavos por i. Invierto el orden y el lado derecho vamos a multiplicar, y antes de multiplicar vamos a simplificar los valores. Porque fíjense que el 12 es múltiplo de 4. 12 lo podemos expresar como 4 por 3. Entonces el 4 se te va, ¿cierto? Porque estoy dividiendo por 4. Por lo tanto, el 4 va a quedar en 1 aquí, lo simplificamos y el 12 que era 4 por 3
va a quedar 3 arriba. En otras palabras, vamos a tener menos 5 por 3 dividido en 1 por 11. Y si se fijan acá, aquí se simplifica el 12 con el 12 y el 11 con el 11. Me queda 1. Por lo tanto, me queda 1 por i es igual a menos 5 por 3, que serían menos 15. Y como el 1 es el elemento neutro de la multiplicación, no afecta al valor, 1 por 11 va a ser 11. Por lo tanto, lo mismo pasa con el 1 por i, va a ser i. Es igual a menos 15 partido por 11. Por lo tanto, la solución de la ecuación presentada al comienzo de este video, 2/3 de i más 1/2 de i más 3 es igual a i más 1 partido por 4. La solución es, en este caso, menos 15 onceavos. ¿Ya? Ese es lo que hace válido la ecuación, la igualdad. Y eso sería en este video para este ejercicio. Espero que te haya quedado claro o clara. Y en el próximo video vamos a seguir resolviendo más ecuaciones. Que estén muy bien y muchas gracias.